La empresa europea Airbus ha logrado importantes avances en su programa denominado ZEROe, en el que pretende desarrollar e implementar en la aviación comercial motores eléctricos potenciados por pilas de combustible de hidrógeno. Este tipo de tecnología aplicada a la aviación no es completamente nueva. En los últimos años, se han realizado pruebas y experimentos para su implementación, aunque probablemente ningún proyecto sea tan ambicioso como el de Airbus, quien anunció semanas atrás que logró encender con éxito los motores eléctricos del proyecto ZEROe, utilizando pilas de combustible de hidrógeno que está desarrollando desde el 2020. Este ha sido un paso crucial para avanzar con la iniciativa, que aspira a realizar el primer vuelo de pruebas bajo este sistema de propulsión en el año 2026, esperando implementarlo comercialmente en el año 2035. Los primeros conceptos de aviones a hidrógeno de Airbus se lanzaron en el 2020. De las 4 propuestas originales, Airbus se inclinó por experimentar y desarrollar la única de ellas que había presentado un sistema de propulsión 100% eléctrico, pero potenciado por pilas de combustible de hidrógeno. Los 3 modelos restantes apostaban por motores híbridos. El uso del hidrógeno para alimentar los motores eléctricos traería consigo un beneficio muy importante, ya que sus emisiones serían prácticamente nulas. De acuerdo con los responsables del programa, las pilas de hidrógeno pueden generar electricidad a través de una reacción química que solamente produce agua como subproducto. En las pruebas, Airbus logró alimentar los motores eléctricos con las pilas de combustible de hidrógeno, justamente con la potencia que pretenden probar cuando monten todos los componentes al avión que utilizarán como demostrador de esta tecnología. Eso sí, más allá de la primera prueba victoriosa, Airbus ZEROe todavía tiene varias aristas que superar antes de avanzar con pruebas más osadas. Para ello, debe superar exigentes pruebas relacionadas con su reacción y resistencia a distintas variables, como la humedad del entorno, las vibraciones o la altitud de vuelo, para avanzar en la instalación del sistema de propulsión en un A380, específicamente en la primera unidad fabricada por Airbus. Pero la intención no es solamente utilizar al llamado Rey de los Cielos para las pruebas en tierra, sino también utilizarlo para pruebas en vuelo. Hasta aquí, la iniciativa ha avanzado a paso firme y según lo pautado. Pero Airbus no quiere que la emoción se apodere del programa ZEROe. La empresa sostiene que si todo sigue de acuerdo con lo planeado, las primeras pruebas de vuelo podrían realizarse en 2026, siempre y cuando no aparezcan problemas o se produzcan demoras. Pero más allá de la cautela, Airbus se mantiene firme en su objetivo de tener aviones comerciales libres de emisiones en servicio para el 2035. Otra empresa que demostró interesantes avances en el sector fue ZeroAvia, que a finales del 2020 realizó el primer vuelo potenciado por hidrógeno. Eso sí, fue un Viper M-Class, un avión diminuto comparado con el A380. Si bien Airbus ZEROe ve el hidrógeno como el futuro de la aviación comercial, también existen proyectos para crear métodos de propulsión eléctrica a batería. Pero ese es un destino para un próximo vuelo. Si te gusta nuestro contenido, no olvides comentar, dejar tu like y suscribirte al canal.